Continuamos en Punto de Orden con Juan Javier Benedetti, Elsie Ballarino, Andrés Ortiz, quienes habla Fernando Aguayo. Tenemos ya a nuestro primer invitado aquí en el set, el abogado Luis Cabezas. Él es el superintendente de compañías. Vamos a hablar de diferentes tópicos, pero iniciar cómo está la superintendencia. Tiene muy poco tiempo allí. Antes estuvo usted en el BIES. La situación del país también ha llevado a que nos aboquemos en un tema de carácter electoral, de pensar en el futuro, qué va a suceder, continúe el gobierno o no. La superintendencia, gane el señor Noboa o no, el superintendente va a seguir siendo usted por 6 años más. 5 años. 5 años más. ¿Cómo está la superintendencia? Bienvenido. Buenos días con la audiencia y con ustedes. La superintendencia está bien, tiene ciertas dificultades en cuanto al número de personal y hay que mejorar la parte tecnológica, pero en sí está cumpliendo sus obligaciones. Estamos tratando de mejorar los tiempos de respuesta en todos los ámbitos, en los ámbitos de no solamente de aprobaciones, sino de control de las sociedades y de coordinación con el resto de instituciones del sector público como UAFE y SRI principalmente. Precisamente por lo que acontece en el país, esto que decimos en cascada se nos vino de un momento a otro. Un país que no tenía pues estos males del narcotráfico metido en todo, en el Estado ecuatoriano, en la justicia, obviamente en las compañías. En la actualidad tiene que haber mucha prolijidad en ese trabajo para que en conjunto todas las instituciones puedan poner una pared, cortar esta actividad del narcotráfico que está liquidando al Ecuador. Así es, estamos, entre otras cosas, por dar un ejemplo, estamos por suscribir un convenio con el Servicio de Rentas Internas para cruce de información. Ya tenemos ese cruce de información hasta cierto punto con la Superintendencia de Bancos. Trabajamos de forma conjunta y normalmente la Superintendencia nos avisa cuando hay operaciones fuera de lo común y la Superintendencia entra a revisar esas operaciones en esas compañías, ¿no? Hay otras situaciones, por ejemplo, no sé si conozcan el caso de Furukawa. Claro que sí. De esta compañía que al parecer ha tenido tema de esclavitud, pero ahí por ejemplo hubo una intervención por parte de la Corte que dijo que intervengamos la compañía, inmediatamente se intervino. Entonces estamos coordinados con el resto de instituciones para cumplir la labor precisamente de control de la superintendencia. Siguiendo la pregunta de Fernando, ¿no? Lamentablemente es la realidad que vive el país con el narcotráfico metido por donde más pueda. Estos controles que ustedes realizan, ¿no? Me imagino que tienen que ser exhaustivos para detectar si hay empresas que se conforman para acciones ilícitas. ¿Cómo es este procedimiento que ustedes realizan? Bueno, el proceso siempre es posterior. No revisamos con anterioridad, porque las compañías... La gran mayoría del día de hoy se constituyen como SAS, se presenta la documentación y simplemente se hace una revisión de que cumplan los requisitos básicos que están en la ley. La revisión se hace posteriormente. Una vez que se constituyen las compañías, se va a revisar primero que estén en el lugar que dicen que están, ¿no? Ponen una dirección y hay que ver si es que quedan en esa dirección. Y revisar que los documentos... Las cosas que dijeron en el momento de constituir se han cumplido. Por ejemplo, si dijeron que iban a tener $10.000 de capital, que hayan puesto los $10.000 de capital, y revisar que cómo ingresó ese capital. Toda esa revisión posterior la hace la superintendencia. Obviamente es una revisión aleatoria, no tenemos el personal suficiente para ir a todas las compañías. Entonces se hace aleatoriamente, obviamente se revisa de forma adicional cuando hay alguna denuncia, de repente alguna publicación por la prensa de alguna situación, también se hace esa revisión ya específica de esas compañías que están en esta situación problemática, pero se hace un control aleatorio. ¿Y ha aumentado en estos últimos años la conformación de SAS? Por supuesto, por darles los números al día de hoy. La SAS se implementó en el 2020. La primera SAS se constituyó en mayo, si no me equivoco, 18 del 2020, o sea, hace casi 5 años. Y el día de hoy hay 66.000 SAS, casi, y de las anónimas hay 72.000, que son las que más se usaban antes, pero esas tenían décadas
Entonces, en cortos 5 años ya casi se equipara el número de esas al número de compañías anónimas. Claro, hay que entender también que hay más población, hay más emprendimiento. La SASTI trajo la ventaja de que el costo de constitución es cero. Entonces, es más llamativa para un emprendedor que antes le decían para constituir, para entrar a formalizarte con una compañía, les costaba $1.500, $2.000. Al día de hoy el costo es cero. Sí hay un incentivo. Es más llamativo para el emprendedor utilizar la compañía. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Centro y a Centro Digital. Nosotros, como abogados, sabemos que en los últimos años ha habido una proliferación de leyes que han cambiado prácticamente la mitad o más de la ley de compañías. Como superintendencia, ¿ustedes van a proponer algunas reformas, alguna codificación? Hemos visto que la superintendencia está teniendo iniciativas normativas bajo tu mandato. ¿Cuáles son los objetivos mediatos e inmediatos que tiene la superintendencia? ¿Ustedes creen que es necesaria alguna reforma en materia de ley de compañías y de leyes secundarias para reforzar el control o la mejora en la redacción de ciertos artículos que se han venido dando que invitan a confusión a los abogados y a quienes ejercemos esta profesión? ¿Cómo lo ve la superintendencia? ¿Qué está haciendo la superintendencia en este campo? No hay ley perfecta. Tú eres abogado también, sabemos que no hay ley perfecta, sino perfectibles. Dentro del plan que tenemos que seguir, deberíamos lograr una codificación de la ley de compañías, como tú dices, de forma que esté más organizada. El día de hoy hay muchos artículos dispersos en diferentes capítulos, hay cuestiones que de repente se contraponen o podrían crear ambigüedades más que contraposición, pero estamos iniciando con un proceso de depuración normativa en temas de reglamentos. Entonces, por ejemplo, las últimas reformas, como conoces, trajeron muchos cambios al tema de las juntas generales. Entonces, estamos enfocados en este momento en un nuevo reglamento de juntas generales que acoja todas las reformas que hubo en la ley. Vamos a sacar probablemente en la próxima semana una reforma, no un nuevo reglamento, sino una reforma al reglamento de juntas generales, un tema que está trayendo bastante confusión, que es el tema de la junta presencial y de la junta telemática, porque eso es un tema urgente. Ya se vienen juntas ordinarias en el próximo mes, entonces aclaremos eso por el momento hasta tener ya el reglamento, porque el reglamento hay que publicarlo para que la ciudadanía haga sus observaciones y después de eso ya lo podemos publicar. Y justamente sobre eso te quería hacer la siguiente pregunta. Sí creo que es importante, y la presencia tuya aquí, la verdad que es muy necesaria, que nos expliques este proceso de control ordinario y lo que tienen que hacer las compañías hasta el mes de abril. Es decir, cuáles son las obligaciones y cuáles son las consecuencias de no cumplir esas obligaciones que tienen las compañías por mandato legal. No sé si nos puedas resumir este tipo de obligaciones que tienen las compañías anualmente. Sí, a ver, la principal obligación que tienen hasta el 30 de abril es presentar los estados financieros. Obviamente deben ir acompañados por los informes de los administradores y el acta de Junta General. En caso de que la tengan, si no tienen el acta, hay un proceso de una declaración que hace el representante que dice la Junta no se ha reunido y puede presentar esta documentación sin necesidad de aprobación. Y eso le evita las sanciones. Ahora, si no se presenta hasta el 30 de abril, la consecuencia inmediata es una multa. Entonces, inmediata. Sí. Salvo que pida prórroga. ¿Cuánto puede ser esa multa? La multa mínima es un salario básico, entonces son $470. Para una compañía pequeña es un valor importante, no es el sueldo de una SAS, como lo explicaba anteriormente. De cualquier compañía. Como hay en las multas de tránsito aquí, la mínima es un salario básico. ¿Y qué pasa si no presentan durante 3 años los balances y estados financieros? Bueno, si no se presenta, todos los años habría una multa, pero a los 2 años la superintendencia tiene la posibilidad de disolver la compañía, que es lo que estamos tratando de hacer. Estamos haciendo una depuración para disolver todas las compañías que no han presentado balances durante 2 años, porque también tener tantas compañías constituidas que no están haciendo nada, que no están funcionando, también es un problema para la superintendencia. Decir, tenemos 171.000 compañías
y de repente hay 5.000 que no están funcionando. Mejor es disolverlas, que entren en el proceso de liquidación y no tenerlas en el radar de que esas compañías hay que controlarlas, ¿no? Muy importante que eso ocurra, porque hay experiencias de gente que tiene una compañía no habilitada hace 20, 30 años y sigue constando ahí en la superintendencia de compañías. ¿Es automático o tiene que haber algún proceso para tiene que haber un proceso de disolución. Obviamente la motivación para disolverlas es que no han presentado balances durante 2 años. Entonces lo que estamos haciendo en estos momentos es esa depuración. ¿Qué compañías no han presentado balances por 2 años o más? De repente pueden haber compañías que no han presentado 5, que entren inmediatamente. Creo que estamos terminando la entrevista, pero no quiero dejar de preguntarle algo. Él sí hace un momento hablaba de los controles y usted decía es que a partir de que está constituida la empresa, no saltan alarmas cuando de pronto inscriben una compañía con $400 para actividades petroleras, de servicios petroleros. Por ejemplo, hay un caso de alguien que es candidato a la vicepresidencia, como el señor Diego Borja, que claramente ese escándalo no está resuelto al momento, pero el tener una compañía para luego, digamos, contabilizar millones de dólares en cuanto al servicio que prestan, ese tipo de cosas deberían ser cortadas de inicio. ¿Le parece que habría un formato? De raíz. No necesariamente. O sea, lo que hay que cortar en el control es revisar si la actividad a la que se están dedicando, primero es lícita, si realmente se están dedicando a esa actividad, si la actividad que están realizando corresponde al objeto de la compañía, porque de repente puede ser una compañía que se dedica a vender electrodomésticos y está participando en temas petroleros. Ahí sí habría un conflicto. Pero el hecho de que una compañía no tenga mucho capital no implica que no pueda participar en procesos de mucho dinero, en procesos públicos, porque tiene otra forma de financiamiento. Puede haberse financiado a través de un banco, pueden haber conseguido préstamos de los accionistas que no necesariamente van al capital, pero eso precisamente es lo que hay que revisar. Y claro, porque sí genera ruido. Vemos muchas empresas que aparecen con un capital de $200, $300 y resulta que tienen contratos gigantescos. Claro, pero la formalidad. Pero hay que ver de dónde salió el dinero para que funcione. Entonces, por ejemplo, dicen, préstamos a los accionistas. Muy bien, hay que mirarse y preguntarles a los accionistas que, por ejemplo, podría darse el caso de que nunca han facturado, de que nunca han estado enrolados. ¿De dónde usted sacó el $1.000.000 para ponerlo ahí como préstamo? Precisamente entonces, esta iba a ser mi pregunta. O sea, ustedes hacen un recorrido, presentan, vamos a poner tantos millones y ustedes hacen un recorrido de dónde salió ese dinero para la conformación de esa empresa. En coordinación con WAFE y en coordinación con SRI. Le queremos agradecer al superintendente de compañías, Luis Cabezas. Gracias por haber estado aquí en los estudios de Radio Centro. Muchas gracias a ustedes.